Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Sandra Marcela Acevedo González. Soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional a Distancia UNAD. Hoy les voy a hablar sobre los derechos humanos y sobre la defensa a los defensores de los derechos humanos. Los defensores de los derechos humanos somos ciudadanos que actuamos pacíficamente sin recurrir a la violencia y en forma voluntaria para hacer cumplir los derechos del pueblo, combatir la impunidad, visibilizar la injusticia social e impulsar a la democracia. Los defensores y defensoras de los derechos humanos somos víctimas de las violaciones de los derechos a la vida, como violaciones en las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, vulnerabilidad. También somos víctimas de la vulneración a muchos derechos básicos como el derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la seguridad, el derecho al libre desarrollo, el derecho a la libertad de expresión, el derecho al debido proceso, el derecho a un juicio justo, el derecho el derecho a la protección judicial, entre otros. Teniendo en cuenta que uno de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas es mantener la paz y la seguridad internacional y que la violencia y los conflictos socavan en el desarrollo sostenible, el Estado debe tomar medidas drásticas para garantizar, proteger y respetar los derechos humanos. Entre estas medidas podemos encontrar incrementar la igualdad, combatir la discriminación, aumentar la aplicación de conclusiones de los mecanismos internacionales, fortalecer el Estado de Derecho y la rendición de cuentas por la violación de los derechos humanos, que es una cosa que hoy en día no vemos en nuestro país. Este punto lo vemos que es invisibilizado. El Estado fortalece las violaciones a los derechos humanos, depende de la persona o del ciudadano al que se le viole algún derecho. Mejorar la participación y proteger el espacio cívico, prevenir las violaciones de los derechos humanos. Vemos que en Colombia se presentan muchas violaciones a los derechos humanos de los indígenas, de los campesinos, de los afrocolombianos, de las personas de un género diferente, de los jóvenes, de los estudiantes, de los trabajadores, de los sindicalistas, entre otros. A muchas personas se le violan los derechos humanos en este país. También pienso que una estrategia es fortalecer la protección de los derechos humanos en situaciones de conflicto y inseguridad en nuestro país, que fue lo que ocurrió en este año pasado, en el 2021, que tuvimos una situación de conflicto donde no se le respetaron los derechos humanos a las personas inconformes que salieron a exigir en las calles algunos cambios del gobierno. Otro punto sería promover el desarrollo sostenible a través de los derechos humanos. En Colombia es muy evidente la violación de los derechos humanos de los defensores de derechos humanos. Un ejemplo de ello lo vemos en los indígenas. Aquellos indígenas que por levantar su voz en señal de protesta, vemos indígenas que son defensores del medio ambiente, defensores del campo, defensores de la seguridad, de la equidad, de la igualdad. Y también vemos en noticias cómo a diario matan un defensor de los derechos humanos, un indígena o un activista social o un líder social. O sea, como conclusión, en Colombia no se respetan los derechos humanos de los defensores de los derechos humanos. Muchas gracias.